En una India sumergida en sombras espirituales, marcada por castas rígidas, pobreza extrema e idolatría milenaria, nació una niña que desafiaría todo lo que se esperaba de una mujer en su generación. Pandita Ramabai nació en 1858 en el seno de una familia de la casta Brahman, la más alta entre los hindúes. Su padre, un respetado estudioso de los textos sagrados hindúes, decidió algo impensable para la época: enseñar a su hija a leer los Vedas. Aquello era un escándalo para la sociedad. Una mujer no podía estudiar, una niña no podía siquiera hablar en público sobre religión, pero aquella pequeña de ojos vivos y alma cuestionadora ya cargaba algo distinto. Mientras otras niñas aprendían desde temprano a obedecer a sus maridos y a vivir en el silencio de las tradiciones, Ramabai aprendía a razonar, a cuestionar y a buscar a Dios no en las formas, sino en la verdad. Pero el hambre de justicia no nació solo en los libros, sino en el sufrimiento. Durante su juventud, la India atravesó una gran hambruna. Pandita vio la miseria de primera mano. Su familia huyó al bosque intentando sobrevivir. Sus padres murieron de desnutrición. Sola, junto a su hermana, peregrinó sin tener a dónde ir. Fue en ese dolor donde Dios comenzó a formar a una mujer que ardería de compasión. Más tarde Ramabai se casó con un abogado, algo inusual para una mujer brahman. El matrimonio duró pocos años. Él falleció y ella quedó viuda. Y ser viuda en la India de aquella época era casi como ser invisible. En la cultura hindú, la viuda era vista como maldita, maldecida por los dioses. Muchas eran arrojadas a las calles, obligadas a raparse la cabeza y a mendigar para sobrevivir. Algunas, aún siendo niñas, morían de hambre, de abuso o de suicidio. Pero Ramabai no aceptó ese destino. Ella veía a esas viudas no como malditas, sino como víctimas, y su corazón ardía. Algo dentro de ella clamaba: alguien necesita hacer algo. Y ese alguien era ella. Comenzó entonces a escribir, a dar discursos, a luchar por la educación de las mujeres, y en una de esas jornadas conoció misioneros cristianos y por primera vez escuchó hablar de Jesús, el hombre que amó a las mujeres, que sanó con compasión, que recibió a viudas y pecadoras con honra. Empezó a leer el Nuevo Testamento y cuanto más leía, más percibía: este Dios no se parece a los miles de dioses que aprendí. Este es diferente. Él me ve. Él me ama. Poco a poco, la palabra que antes era solo literatura se volvió vida. Ella se rindió al Evangelio, no a una religión occidental, sino a Cristo vivo. Y allí comenzaba una nueva historia. Ya no era la niña de los Vedas, sino la mujer de la cruz. Ya no era alguien intentando sobrevivir, sino una antorcha viva llamada a incendiar la India con el amor de Jesús. Después de su conversión, Pandita Ramabai sabía que su vida jamás podría volver a ser la misma. Había encontrado la verdad no en libros antiguos, sino en una persona viva. Y si Cristo le había dado nueva vida, ella también quería llevar vida a miles de niñas sin voz, sin hogar, sin esperanza. Lo que comenzó como compasión se convirtió en misión. No tenía riquezas, no tenía apoyo del gobierno, no tenía siquiera protección en un país donde los cristianos eran mal vistos, pero tenía algo, una llama en el pecho y la certeza de que Dios la había llamado. Entonces nació el Mukti Mission, o como se conoció, el orfanato Mukti. La palabra Mukti significa liberación, y no fue un nombre escogido al azar. Allí, en las tierras de Kedagaon, en Maharashtra, India, Pandita construyó no solo un refugio, sino un altar de adoración en medio del desierto espiritual. Las niñas venían de todos los rincones. Algunas eran encontradas tiradas en las calles, otras habían sido vendidas por sus familias. Muchas eran viudas aún siendo niñas, víctimas de matrimonios infantiles. Ella las acogía, les daba ropa, comida, educación, pero por encima de todo las introducía en el amor de Jesús. Ella decía: si solo doy pan, alimento por un día, pero si doy a Cristo, alimento para la eternidad. Las niñas aprendían a leer, escribir, cantar y orar. El día comenzaba con adoración y terminaba con oración. Ramabai enseñaba sobre la cruz,
sobre la salvación y sobre el Espíritu Santo. Y las niñas aprendían no solo a repetir palabras, sino a buscar a la presencia de Dios de verdad. Era común ver filas de niñas con las manos levantadas, llorando, clamando, y muchas de ellas poco a poco empezaban a sentir algo distinto. Ramabai no quería formar huérfanas religiosas. Ella quería levantar misioneras con fuego en los ojos. Aquel orfanato, lejos de la mirada del mundo, era un útero espiritual. De allí saldrían niñas que predicarían, que orarían, que servirían, que soñarían con una India transformada. Mukti no era solo una casa, era una casa de oración. Y fue allí, en aquel suelo sencillo, en aquel lugar improbable, donde Dios comenzaría a escribir uno de los avivamientos más profundos de la historia de la India. Pero todo comenzó con una mujer y su rendición completa al llamado de Dios. En el corazón del orfanato Mukti, algo estaba naciendo, algo invisible a los ojos del mundo, un fuego silencioso, un clamor que subía y descendía día y noche en lágrimas y gemidos. Pandita Ramabai no estaba satisfecha con buena educación ni con caridad. Ella quería más. Ella quería el cielo invadiendo la tierra. Comenzó entonces a enseñar a las niñas sobre la promesa del Espíritu Santo, el mismo que descendió en Pentecostés, el que bautizó a los discípulos con lenguas de fuego, y decía: si el Espíritu Santo fue derramado sobre pescadores en Jerusalén, también puede ser derramado sobre huérfanas en Kedagaón. Ramabai convocó ayunos, organizó turnos de oración, entrenó a las niñas para orar unas por otras y pedía que oraran con un solo clamor: Señor, envía tu Espíritu Santo, bautízanos con fuego. Durante días, semanas y luego meses, el clamor no cesaba. Las niñas comenzaron a quebrantarse, confesaban pecados unas a otras, pedían perdón por envidia, desobediencia, orgullo. Niñas de 10, 12 años lloraban como profetas. Ramabai llevaba un diario. En él escribió: están sedientas, algo está sucediendo. Jesús está preparando algo grande. Lo siento. Ella no buscaba manifestaciones, buscaba el Espíritu Santo en su plenitud. Dicen que una noche, mientras las niñas oraban, la presencia de Dios fue tan intensa que nadie podía permanecer de pie. Incluso las trabajadoras del orfanato cayeron de rodillas en silencio y temor. Era como si el mismo cielo respirara más cerca, como si las paredes de Mukti hubieran oído los truenos de Elías. Y entonces, en el silencio del corazón contrito, Dios respondió. Lo que estaba por venir no era emocionalismo ni invención. Era el cumplimiento de una promesa antigua, y aquel pequeño orfanato, tan olvidado por el mundo, se convertiría en uno de los epicentros del avivamiento en la India. Pero por el momento, era solo la oración, el clamor, la rodilla en el suelo, la espera. Y cuando un pueblo espera con fe, Dios jamás deja de responder. Él no se apresura, pero tampoco ignora corazones quebrantados. En el orfanato Mukti, la atmósfera había cambiado. Las oraciones ya no eran solo palabras, sino gemidos profundos, clamor puro, hambre real. Entonces, en junio de 1905, el fuego cayó, no con un anuncio, no con un gran predicador, sino en un cuarto sencillo donde un grupo de niñas oraba juntas. Una de ellas, de apenas 12 años, cayó al suelo con lágrimas en los ojos y comenzó a orar en una lengua que nunca había aprendido. Otra empezó a profesar con voz firme, ojos cerrados y manos levantadas. Otras niñas alrededor comenzaron a llorar intensamente, no por dolor, sino por un arrepentimiento santo, como si vieran su propia alma delante de Dios. El avivamiento había comenzado. No era un evento, sino un bautismo colectivo de gloria. En los días siguientes, decenas de niñas fueron bautizadas con el Espíritu Santo, hablaban en lenguas, tenían visiones, caían en llanto espontáneo. Algunas oraban 6, 7, hasta 8 horas seguidas sin cansarse. Las misioneras que servían allí, muchas venidas de Occidente, escribieron cartas y relatos. Estamos viendo con nuestros propios ojos aquello que leímos en Hechos. Las niñas no están imitando nada, están siendo visitadas.
Un grupo de niñas se arrodilló en el campo al aire libre y comenzó a cantar himnos. Otras empezaron a interceder por tribus lejanas de la India, pidiendo a Dios que enviara misioneros. Dicen que durante ese periodo, algunas niñas vieron lenguas de fuego sobre la cabeza de las demás mientras oraban. También se cuenta que una de ellas en oración comenzó a describir detalles de un pueblo que nunca había visto, y más tarde los misioneros confirmaron que se trataba de una etnia específica del noreste indio. Ramabai no permitía exageraciones. Observaba todo con temor y discernía lo que era mero emocionalismo y lo que era realmente el Espíritu de Dios. Ella escribió: «Este avivamiento no es nuestro, es de Él. Somos solo vasos. Que Él haga lo que quiera con nuestras niñas». Las reuniones de oración se volvieron continuas. Las niñas se turnaban día y noche para que el fuego no se apagara. Era como una vigilia viva, un relevo de intercesoras infantiles que tocaban el cielo. Y lo más impresionante es que no hubo publicidad. No había medios, no había Instagram ni cámaras, solo corazones desgarrados delante del Dios que visita a los sencillos. En aquel pequeño lugar, en medio del polvo de la India, Dios sopló el mismo viento que sopló en Jerusalén, porque siempre responde a un pueblo que lo desea más que todo. Cuando el Espíritu Santo desciende con poder, algo cambia profundamente. No solo en el culto, sino en la vida. En el orfanato Mukti, el fuego que comenzó en la oración se esparció como una llama silenciosa. No hubo tumulto, sino transformación. No fue solo una emoción, fue un llamado. Las niñas que antes pedían cariño, ahora preguntaban: «Tía Ramabai, ¿a dónde quiere Jesús enviarme?». Sí, muchas de ellas, aún adolescentes, comenzaron a sentir llamado misionero. Eran huérfanas, rechazadas por la cultura, algunas salvadas de matrimonios forzados, otras de abusos, pero ahora eran vasos de honra, llenas del Espíritu Santo, con la Biblia en la mano y fuego en los ojos. Ramabai no las veía como pobrecitas, las veía como guerreras espirituales. Comenzó a entrenarlas, a darles estudios bíblicos, lecciones de discipulado, enseñanza teológica sencilla, y ellas aprendían rápido, muy rápido. Muchas memorizaban capítulos enteros de la Biblia, otras escribían cánticos espontáneos. Algunas sentían carga de intercesión por aldeas que nunca habían visitado. Dicen que un grupo de niñas se unió para orar durante 3 meses por una tribu hindú del interior. Sin saberlo, en esa misma época un misionero occidental que jamás había oído hablar del Mukti Mission recibió dirección de Dios para ir precisamente a esa tribu. También se cuenta que algunas niñas fueron vistas orando en lenguas por horas y luego interpretaban sus propias oraciones con palabras proféticas confirmadas por las misioneras que estaban ahí presentes. Ramabai comenzó a enviar pequeños grupos de niñas como evangelistas a ciudades cercanas. Algunas tenían apenas 14 o 15 años. Iban con la Biblia, cánticos y osadía. Enfrentaban burlas. Muchos no querían escuchar a niñas cristianas, pero ellas no se intimidaban. Oraban, lloraban y seguían adelante. Una de ellas dijo: «Fui rechazada por mi familia, pero Jesús me dio otra familia, y ahora Él quiere usarme para llamar a otras niñas como yo». Ramabai registró que más de 700 niñas pasaron por experiencias profundas con el Espíritu Santo durante los años del avivamiento, y muchas de ellas siguieron ministrando hasta la vida adulta. La llama no quedó encerrada en el orfanato, se esparció. Lo que comenzó con un clamor secreto ahora caminaba por los caminos de la India en sandalias pequeñas, pero con autoridad del cielo. Y una vez más, Dios mostraba que no necesita títulos ni fama, solo corazones dispuestos. No todo avivamiento es celebrado. No toda mujer de Dios es comprendida. Ni todo fruto se cosecha inmediatamente. Tras el derramamiento del Espíritu en el Mukti Mission, las noticias se propagaron discretamente entre misioneros y obreros de la India y del extranjero. Algunos venían de lejos para ver lo que estaba pasando, otros dudaban. Decían que era exagero, que era emocionalismo infantil, que eran niñas sugestionables, influenciadas por Ramabai, que aquello no era obra del espíritu, sino de la mente. Y Ramabai escuchaba todo en silencio. No hacía defensa pública, no buscaba aplausos, no respondía cartas con justificaciones, continuaba haciendo lo que siempre había hecho: servir, orar, enseñar, ayunar. Ella sabía que el avivamiento verdadero no necesita aplauso, necesita raíz. Y mientras muchos discutían doctrina, ella limpiaba heridas.
Mientras líderes debatían y escribían críticas, ella recibía más huérfanas. Pero no solo críticas enfrentó. También vinieron tiempos de sequedad espiritual. Aquellas manifestaciones intensas cesaron por un tiempo. El ambiente se volvió más silencioso. Algunas niñas dejaron el orfanato para casarse, otras se enfermaron, y el número de conversiones visibles disminuyó. Fue entonces cuando Ramabai entró en su fase más profunda de dependencia de Dios. Escribía menos, pero oraba más. No oraba por un avivamiento visible, sino por fidelidad invisible. Comprendía que la gloria de Dios no está solo en el fuego, sino también en la brisa suave, que el mismo Dios que bautiza con poder también enseña con silencio, que el mismo cielo que desciende con viento impetuoso también guía con nubes. Dicen que durante esa fase más silenciosa, Ramabai era vista caminando sola por los pasillos del Mukti de madrugada, hablando bajito: «Señor, si aún queda una llama, sopla sobre ella». Dicen que una de las niñas más jóvenes la encontró de rodillas en su cuarto, llorando y repitiendo solo 3 palabras: «Jesús, tú eres suficiente». Ella nunca abandonó el campo, nunca renunció al llamado. Aunque no hubiera reconocimiento, ni retorno emocional, ni fuego visible, porque no servía por el mover, servía por el Maestro. Y en el cielo cada oración silenciosa, cada paso cansado, cada lágrima escondida era contada como incienso. Ramabai atravesó la prueba, no con espectáculo, sino con fe. Y Dios no se olvidó de ella. Los años pasaron. La niña Brahmi se había convertido en una anciana de cabellos grises. Sus pasos, antes firmes y ligeros, ahora eran más lentos, pero sus ojos aún cargaban aquel brillo santo de quien ve más allá de lo natural. Pandita Ramabai ya había pasado por todo: pérdidas, hambre, críticas, rechazos, milagros, avivamiento, discipulado y noches de silencio. No era celebrada en las plazas. No tenía títulos académicos ni púlpitos adornados, pero tenía un memorial delante del trono de Dios. En sus últimos años todavía cuidaba de las niñas, aún oraba con ellas, todavía escribía versos de adoración. Nunca se retiró, porque los profetas verdaderos no se jubilan, solo se vacían por completo. En abril de 1922, Pandita enfermó. Su cuerpo ya no resistía. Algunos dicen que pidió quedarse en su cuarto en silencio por algunos días. No tuvo un velorio famoso, no hubo cortejos de líderes religiosos ni multitudes. Solo algunas niñas, ya ahora mujeres, la rodeaban en oración. Cuentan que en sus últimos días repetía en voz baja: «Jesús es fiel, Jesús lo es todo». También dicen que una de sus hijas espirituales, que estaba a su lado en la madrugada de su partida, la oyó sonreír y susurrar: «Veo luz». Y allí, el 5 de abril de 1922, Pandita Ramabai fue recibida por la gloria. Partió de la tierra, pero el cielo se puso de pie. Aquella de quien nadie esperaba nada, lo entregó todo. Aquella que nació en un sistema que callaba a las mujeres, predicó con su vida más alto que muchos púlpitos jamás pudieron hacerlo. Hoy el orfanato aún existe. La llama continúa. Las oraciones no fueron olvidadas y las semillas que ella sembró todavía florecen en la India y en muchos otros lugares. Porque cuando alguien se entrega completamente a Dios, nunca muere. Solo se vuelve eternamente fructífero. Pandita Ramabai partió, pero su voz aún resuena. Busca al Espíritu, sirve a los pequeños, entrega que por Cristo. Nada más vale tanto que eso. Pandita Ramabai partió, pero el sonido de su entrega no se silenció, porque los avivamientos verdaderos no mueren, resuenan. El Mukti Mission no cerró sus puertas después de su muerte, al contrario, continuó activo, sostenido por la oración y el servicio. Hasta hoy, más de 100 años después, niñas siguen siendo recibidas, enseñadas y cuidadas en aquel mismo lugar donde el Espíritu Santo descendió en 1905. Pero el legado de Ramabai no quedó encerrado en esas paredes. Misioneros y líderes espirituales que pasaron por allí llevaron el fuego a otras regiones de la India. Se abrieron escuelas, surgieron grupos de intercesión inspirados en el Mukti, y muchas de las niñas que crecieron ahí se convirtieron en madres, pastoras, profesoras, misioneras, portadoras de la misma llama que las había marcado de niñas. Algunas fueron a regiones donde el cristianismo era prohibido. Otras comenzaron pequeños grupos en casas donde se reunían para orar y ayunar por el país. Se convirtieron en sembradoras del avivamiento. Y aún fuera de la India,
Muchos estudiosos y misioneros reconocieron que lo que Dios hizo en el Mukti fue uno de los moveres más profundos y puros del inicio del siglo XX. Frank Bartman, que registró el avivamiento de la calle Azusa, llegó a mencionar lo que estaba sucediendo en la India como una señal de que el espíritu se estaba moviendo en las naciones. Y muchos, al estudiar los avivamientos que precedieron al pentecostalismo moderno, incluyen Mukti como uno de los pilares espirituales de lo que vendría después, un útero misionero invisible pero decisivo. Dicen que años más tarde, una misionera que estuvo en el Mukti declaró: mientras los hombres hablaban de estrategias, Ramabai y sus niñas estaban de rodillas, abriendo caminos en el espíritu para toda una generación. Y de hecho, el legado de ella no puede medirse en números, pero puede verse en los ojos de cada niña que fue amada, en cada nación donde la semilla fue plantada, en cada alma que ardió en oración después de oír su historia. Ramabai no fue solo una reformadora social, fue una profetisa en silencio, una intercesora escondida, una antorcha en un valle oscuro. Y los ecos del avivamiento de Mukti todavía se siguen expandiendo. La historia es escrita por manos humanas, y a veces manos que ignoran lo que Dios más valora. Pandita Ramabai vivió, sirvió, oró, ayunó, lloró, enseñó e incendió a una generación. Pero hoy su nombre casi no es recordado, casi no es predicado, casi no es citado. Cuando hablamos de avivamiento, el mundo cristiano menciona a la calle Azusa, habla de Topeka, del país de Gales, de Jonathan Edwards, de Wesley, pero rara vez se recuerda que antes de que todo eso ganara destaque en Occidente, el cielo ya había descendido en Kedgaon, en la India, en un orfanato entre niñas pobres, con una mujer como líder. Ese tal vez sea el motivo por el cual el nombre de Ramabai fue dejado de lado. Ella era mujer, india, viuda y protestante independiente. No estaba ligada a grandes denominaciones, no buscaba reflectores, no era sistemática, era consagrada. Y tal vez por eso mismo Dios la escogió, porque cuando los hombres olvidan, el cielo no olvida. Dicen que el cielo tiene una biblioteca, y si eso es verdad, hay un libro antiguo, polvoriento para los hombres pero dorado a los ojos de los ángeles, con el nombre de Ramabai, la voz que no necesitó micrófono. Se dice que el Espíritu Santo hizo más en 3 años en el Mukti Mission, con niñas en oración, que muchos congresos con púlpitos llenos y corazones vacíos. Pero la historia no celebró a Ramabai, y el mundo no reconoció su entrega. Pero Dios escribió su nombre con tinta eterna, porque en el reino los últimos serán los primeros, y quien sirve en silencio será exaltado delante de millones en el último día. Ella no buscó su gloria, y por eso heredó la gloria del Cordero. Pandita Ramabai partió hace casi un siglo, pero su voz aún resuena en cada rincón donde un corazón arde por Dios, en cada rodilla que se doble en oración sincera, en cada lágrima que cae en busca del Espíritu. ¿Qué nos dice hoy? Que la entrega total es el precio para ver el cielo descender, que el amor por las almas no puede fingirse, tiene que arder en el pecho, que no importa dónde naciste ni cuál fue tu pasado, Dios puede usarte para cambiar una nación. Ella nos recuerda que el avivamiento no está en grandes eventos ni en estructuras, sino en el altar humilde, en la oración fervorosa, en la rendición sin reservas. Nos llama a levantar huérfanos, a cuidar a los rechazados, a amar a los quebrantados. Porque es en ese servicio donde el fuego de Dios toca la tierra. Es en la mirada de un niño sin esperanza donde el cielo comienza a revelarse. Pandita nos desafía a no esperar el momento perfecto, sino a buscar al Espíritu Santo ahora, a orar, a ayunar, a clamar hasta que el fuego descienda, a mantener la llama viva aun cuando todo parezca silencio. Hoy, en este tiempo, la iglesia necesita más panditas, mujeres y hombres que no teman al sufrimiento, que no se sacudan con la crítica, que no desistan en el camino de la fe. Ella nos recuerda, el Señor no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Acaso no hará conforme prometió? Y la promesa de Dios para quienes lo buscan de todo corazón es esta, el derramamiento del Espíritu Santo. Que podamos escuchar la voz de Pandita Ramabai y que esa voz nos inspire a buscar el fuego, a servir con pasión y a nunca dejar que la esperanza muera. El cielo aún está abierto, el Espíritu aún está disponible y la llama está en nuestras manos.